tocado a nosotros cubrir la predicación. Amén. Y todo lo que hacemos de palabra o de hecho, dice la Biblia, sea para la gloria del Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor, libro del profeta Isaías, capítulo 53. Libro del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Lo tienen todos? Leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder que tiene el Espíritu Santo. El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? Siéntese, hermanos, en esta hora. Comparta el tema con el que le quedó a la par en esta hora y dígale: fue por mi culpa. Fue por mi culpa es el tema, hermanos, de esta hermosa mañana. El estar, hermanos, en esta mañana reunidos en este lugar y mirar las personas que ahora somos, luego de que nuestra vida no tenía sentido, porque dice la Biblia, Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. En estos versos o este verso que hemos leído, el profeta Isaías describe y nos compara cuál era nuestra vida apartada del Señor. Él dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La oveja representa al pecador. Esa oveja descarriada representa al que no tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces dice el profeta Isaías que todos nosotros nos descarriamos como oveja y cada cual se apartó por su camino, agarró el camino que más le placía, el camino que más le gustaba. La Biblia dice en el Proverbio 16, verso 25, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque nosotros éramos esa oveja descarriada, aunque nosotros habíamos agarrado otro rumbo y estábamos llenos del pecado, dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Alguien lo puede alabar esta mañana. Siendo aún pecadores, Él mostró su amor en la cruz del Calvario. Él se dio por rescate de esa oveja perdida. Alabada sea la gloria del Señor en esta hora. Todos nosotros nos habíamos descarriado. Y en el camino, en el descarriamiento que llevábamos, no había esperanza de nada. Porque el hombre apartado de Dios no es nada. La Biblia dice allá en Salmos que Dios, mirando desde los cielos, miró para la tierra para ver si había algún entendido, para ver si había alguien que hiciera lo bueno. Pero Dios, mirando desde los cielos, no halló a ninguno que hiciera lo bueno, sino solamente lo malo. Esos éramos usted
y yo, no había nada bueno en nosotros. El profeta Isaías dice que desde la cabeza a la planta de nuestros pies no había cosa buena en nosotros. Éramos una llaga podrida, pero la sangre de Cristo nos ha limpiado. Pero la sangre del Cordero que fue derramada nos ha redimido del pecado. La cura para el pecado no había, pero era la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpiándonos, redimiéndonos del pecado. Y saber que no había esperanza para el ser humano por el camino y la decisión que nosotros habíamos tomado. El único letrero que podíamos leer por pecar era: la paga del pecado es la muerte. Porque el hombre sin Dios no piensa más que pecar y pecar. El hombre sin Dios no piensa más que en la maldad y la maldad. Por eso Dios tuvo que destruir la generación de Noé, porque todos los designios del corazón del hombre eran de continuo hacia el mal. Entonces nosotros estábamos descarriados y lo que nos tocaba por causa del pecado era la muerte, era el infierno. Pero dice que aunque nosotros nos habíamos descarriado como esa abeja, Él tomó la culpa. Por eso le titulamos al tema: fue por mi culpa. Porque Él no era la culpa de Él, era la culpa de nosotros. Pero Él decidió echarse esa culpa sobre sus hombros. Él decidió llevar nuestras culpas. Y Rabazo Kendalaba. Hay poder esta mañana. Alguien que lo pueda alabar. Alguien que sienta gratitud. Alguien que esta mañana se sienta indigno y pueda mirar al cielo y decirle: gracias, Señor, por haber tenido misericordia. Gracias por haber hecho volver a la oveja descarriada al redil, y ahora está con el buen pastor. El pastor sanó las heridas. El pastor curó esa llaga. Y saber que no hay nada, no había nada bueno en uno de nosotros. Por eso esta mañana estamos celebrando una victoria. Había medicina para el pecado, hablándolo así humanamente. Hay medicina para el pecado. ¿Qué ciencia, qué hombre inteligente de esta tierra puede decir: hemos hallado la medicina para el pecado del ser humano? No hay. Y no dice el profeta Jeremías que aunque te laves con jabón y lejía y amontones lo que, la mancha del pecado siempre permanece. Humanamente no hay cura para el pecado. Humanamente no hay una medicina que diga: aquí está esta medicina para curar o perdonar o limpiar los pecados del ser humano. No, no había. Entonces Dios, al ver de que el ser humano se iba perdiendo, se iba descarriando, Él toma la mejor decisión, y es dejar su trono de gloria y venir a esta tierra y hacerse hombre. Gloria sea Dios. Y vino a esta tierra no a pasear. Él vino a entregar su propia vida. Él vino a entregar su propia vida. Por ese que te quedó a la par, Él entregó su vida. Y es por eso que hoy decimos: hoy valgo la sangre de Cristo. Hoy valgo la sangre de Cristo. Hoy valgo la sangre del Cordero. Alabada sea la gloria del Señor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. El estar esta mañana reunidos, deberíamos de sentirnos indignos al ver en la condición en la que Jesús nos encontró. No merecíamos el perdón de pecados, porque éramos enemigos de Dios. Ofendíamos a Dios con nuestra manera de vivir, porque Dios no nos había creado perversos ni pecadores. La Biblia dice en Eclesiastés 7, verso 29:
ciertamente esto he hallado, que Dios creó al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién era el que se iba de mañana a tocar la cantina para que le abrieran y le dieran un tapia buena en ayunas? ¿Quién lo obligaba? Usted era el que iba a tocar allá en la cantina para que le abrieran porque quería ponerse a pichín el hermano. Nosotros éramos los que habíamos buscado perversión. Y cada día nos íbamos hundiendo en el pecado. Y cada día el pecado nos había cubierto hasta la cabeza. Y ya no había nada más que hacer. Pero dice Cristo: yo he pagado un precio en la cruz del Calvario. Yo he pagado un precio. Entregué mi propia vida, no para que el hombre se pierda. Por eso dijo Jesús: el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a pecadores, a pecadores. Y es por eso que dice el apóstol a los hebreos que la sangre de Cristo no se puede tener por inmunda. Aquí se elevan y los amenes algunos de ustedes. El apóstol a los hebreos siente el celo y dice que la sangre de Cristo no se tiene por inmunda, porque ha sido una vez que nos han lavado con su sangre. El sacrificio no ha sido 2 ni 3 veces, ha sido un solo sacrificio, ha sido una sola muerte. Alabada sea la gloria del Señor. Dios no es payaso de nadie. Él murió una vez para perdonar tus pecados. Por eso Él dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por eso no hay en otro salvación. Salvación solo hay en Jesús. Se imagina esa agonía que Jesús sentía cuando ya se estaba acercando la hora de ser entregado en manos de pecadores. Llama a sus discípulos a orar. Jesús sentía una agonía, hermanos. ¿Cuántos de aquí han sentido alguna vez alguna agonía que ya se lo va a llevar la huesuda? Y manda a llamar al pastor para que le haga la oración de fe, porque anda más allá que para acá y siente la agonía. Jesús se lleva a sus discípulos y les dice que vayan a orar allá en el Getsemaní. Cuando Jesús está orando, dice Él: que no se haga como mi voluntad, que se haga la voluntad de mi Padre. Y dice que cuando Jesús comenzaba a orar, como nosotros normalmente cuando sudamos cae agua clarita, pero del rostro de Jesús en agonía bajaban gotas de sangre, porque era tanta la agonía que Jesús sentía, porque Él se hizo hombre también. Él se hizo hombre, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y era tanta la agonía que Jesús sentía. Y puedo imaginarme aquella escena, aquella aflicción dentro del maestro. Pero Él sabía que si no cumplía, no iba a haber perdón para el hombre, no iba a haber salvación para el hombre. Él sabía que si no llegaba hasta donde tenía que llegar, el hombre se iba a perder, aunque caía gotas de su rostro de sangre. Pero Él estaba dispuesto y estuvo dispuesto. Y rabababazo que endalaba. Alguien lo puede alabar esta noche, esta tarde, esta mañana. Alguien que haga valer el sacrificio de Cristo. Esos clavos que le metieron, esa corona de espina, esos azotes. Por eso se le llama varón de dolores. Todo lo que Jesús sintió para que esta mañana estemos aquí reunidos. Y por eso nos atrevemos ahora a llamarnos hijos de Dios. Dice Juan 1 verso 12: más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Apartados de Él, nada más éramos creación de Dios. Porque el que está alejado y apartado, descarriado,
alejado de Dios, nada más es creación de Dios. Pero ahora nos han dado una potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nos han dado la potestad y ahora con alegría puedo gritar: yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy hijo del Dios viviente. Yo soy hijo del que murió, pero la tierra no lo soportó. Al tercer día lo sacó a la luz. Yo soy hijo del que cabalga en las alturas. Yo soy hijo del que vive por los siglos. Entonces la culpa no era de Jesús, la culpa era de nosotros. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero hay un regalo para el hombre. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué es la dádiva? Es un regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos que Él muriera de esa manera. No merecíamos que Jesús se la rifara de esa manera, colgando en aquella cruz, su cuerpo bañado en sangre, una corona que traspasaba. A veces usted con un dolor de cabeza aquí anda medio, ya anda bien endiablado. Imagínense esa corona de espinas que le pusieron a Jesús, que le traspasaba aquí atrás, aquí adelante, en todos lados. Esos clavos. Y antes de que lo fueran a crucificar, ya lo habían azotado, ya lo habían golpeado, ya lo habían escupido, ya se habían burlado de Él. Profetiza, si eres profeta, a ver quién de nosotros te está golpeando. Y aquí Jesús callaba. Él es humilde, igual que el que tenés a la par. Que cuando le decían cosas Él callaba, igualito pues. Si al que tenés a la par, silencio le dicen, porque Él no dice nada. El silencio y la silencia, gloria a Dios. Colgando Jesús en aquella cruz, dando sus últimos suspiros de vida, para que esta mañana estemos celebrando ese triunfo. Por eso esta mañana no hay motivo de poner cara de jugado, ni cara de triste, no, esta mañana hay que poner cara de alegría. Esta mañana hay que mostrar que hay gratitud, que hay gozo. Porque cuando yo dije ya no hay esperanza, Él dijo claro que hay esperanza. Que cuando yo me hundía en el pecado, Él metió su mano en el lodo cenagoso. Que cuando el pecado me tenía destruido, Él me sanó, Él me sanó, Él me sanó. Y rabababazo quenda. Alguien lo puede alabar esta mañana. Alguien lo puede alabar. Alguien lo puede alabar. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo, Él nos dio vida a vosotros, o sea, a ustedes, cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y dice Pablo, mas Dios muestra, no dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz. ¿A dónde nos encontró Jesús? En la oscuridad. ¿A dónde nos encontró Jesús? En las tinieblas. Pero luz nos resplandeció. Luz nos resplandeció. Luz nos resplandeció. Íbamos por el camino equivocado, pero se aparece el Maestro diciendo: este camino por el que vas es equivocado. Te presento este camino. Yo soy la verdad. Yo soy, alabada sea la gloria. Yo siento presencia de Dios esta mañana. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Este es el camino estrecho, angosto. Alabada sea la gloria de Dios. Aleluya.
Solo los agradecidos pueden sentir la presencia de Dios. Solo aquellos que el diablo ya los tenía con el pie en la nuca para matarlos y ahora están de pie, ellos pueden ser agradecidos. Alabado sea Dios. Dios te lavó, te limpió, te perdonó los pecados y te dio poder, te dio espíritu, te dio presencia, te dio gloria, te dejó sentirlo a Él. Solo habías oído de Él, pero ahora lo sientes, lo sientes, lo sientes. Alguien que sienta a Dios esta mañana, alguien que sienta a Dios esta mañana, alguien que sienta al caballero. Éramos una oveja perdida, tan descarriados, hermano. El rumbo que llevábamos era para el infierno. No había esperanza. Te llegaba la huesuda en ese momento sin Dios, te ibas para una eternidad a sufrir. Te llegaba la muerte en esa borrachera que te pusiste, que hasta vomitando espuma te llevaron allá porque te había bajado el potasio. Y te visitaba la muerte en ese momento. ¿Para dónde te ibas a ir? Pero a algunos de ustedes les alcanzó a funcionar el cerebro y se acordaron que había alguien que había colgado en la cruz. Otros de ustedes fueron a donde el Padre a confesarle los pecados. Pero el Padrecito, otro sinvergüenza, igual que el que había llegado a confesarle los pecados. Por eso dice la Biblia, el profeta Isaías, dice Dios: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y dice el profeta Isaías: mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por eso usted que ha venido a meter a este culto de Santa Cena esta mañana y se ha venido a meter sin Dios y sin esperanza, le tengo buena noticia: no todo está perdido. Dice el Eclesiastés que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Todavía hay esperanza. Mientras respiras, el sacrificio sigue vigente. Mientras respiras, mientras estás dentro de un culto escuchando la palabra, todavía hay esperanza. Todavía la sangre está, todavía el sacrificio está vivo. Alguien lo alaba. Por eso que Saulo de Tarso, después que ya es Pablo y se ha convertido en un predicador del evangelio, dice Pablo: le doy gracias al que me fortaleció, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y hay algo que me gusta de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Siendo un borracho, Dios te escogió. Siendo una prostituta, Dios te escogió. Siendo un ladrón, un mafioso, un extorsionador, un violador, Dios te escogió. Siendo una mujer de la vida triste, Dios te escogió. Siendo una borracha, una purera, una bruja, Dios te escogió. No me eligieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los traje al evangelio, yo les abrí los ojos, yo los liberté, yo rompí las cadenas que los esclavizaban en el pecado. Y dice el apóstol Juan: ¿quién nos amó primero? ¿Nosotros lo amamos a Él primero o Él nos amó a nosotros primero? Él nos amó primero. Imagine el amor que Jesús tuvo con la que te quedó a la par. Cuando la llegaban a evangelizar se escondía: digan que no estoy. Solo los testigos de Jehová y los mormones son bienvenidos aquí a mi casa. No quiero saber nada de esos evangélicos. Y a Jesús te estaba amando.
Porque te andaba buscando, porque era la oveja descarriada. ¿Cuántas veces te evangelizaron? Te dieron un tratado, ya Jesús amándote primero. Y como el hombre sin Dios es un gran diablo, enfrente del hermano o la hermana que le dio el tratado, lo rompió. No tengo necesidad de esto, porque así es el descarriado. ¿Cuántas veces te invitaron a un culto y hasta le decías: voy a ir, pero no me vayan a hacer el llamado? Como yo llevaba antes amigos hacia la iglesia y me decían: voy a ir, pero no me vayan a hacer el llamado. Y cuando Dios está llamando al hombre, porque dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. Ya Jesús poniendo la mirada en nosotros, porque el sacrificio, la muerte de Jesús no es en vano. La sangre de Cristo no ha sido en vano. ¿Cuántos pecados? Ustedes estaban podridos del pecado, hermano. Porque el pecado es como un cáncer. Te va comiendo y usted se metía a pecado, se metía a adulterio, fornicación, orgía, tanta depravación. Al varón le gustaba otro varón, a la hermana otra hermana. Alabado sea Dios. Y te ibas hundiendo en el pecado. Y entre más te metías, más te hundías. Y no había remedio de salir de ahí. Pero como se ha pagado un precio para todo aquel que está sin Dios y sin esperanza. El hombre puede decir: no, ya no hay esperanza para este. La sociedad puede decir: para este que ha sido condenado a tantos años de cárcel, este ya no tiene remedio, este ya no tiene esperanza. ¿Cuántos de ustedes, algunos de sus familiares decían: vos ya no te compones? El imán, le decían. ¿Por qué? Porque cada vez que él llegaba a la casa se perdían las cosas. Se perdían los champús, el reloj, la hartazón, y todo lo iba a vender para seguir fumando marihuana. Entonces la familia decía: este ya no tiene remedio. Y la propia familia lo quería a usted. Pero lo que usted no sabía, que había alguien que lo estaba amando. Había alguien que te estaba amando. Había alguien que ya había puesto la mirada en usted. Había alguien que ya te había observado. Había alguien que ya estaba con el deseo de derramar esa sangre sobre tus pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Y había alguien que estaba con el deseo de perdonarte, de darte valor. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces dice el profeta Isaías: Él cargó con el pecado de todos nosotros. ¿Será que alguno de nosotros, alguien aquí, algún valiente hermano, cree que puede dar la vida por la hermana que ella peleonera? Ay, no, yo no. Porque nosotros le hacemos bien al que nos hace bien, va. Y al que nos cae mal le pagamos con la misma moneda. Entonces Él se echó la culpa en nosotros, aunque éramos unos finos rebeldes, hermano. Ustedes eran rebeldes de vitrina, soberbios, solo la cara les ha quedado. Infieles a sus mujeres. Entonces todos esos pecados se los echó sobre Él, y la culpa no era de Él. El que debería de morir en esa cruz no era Él. A quien debían de crucificar era el que tenés a la par. Pero Él se dio al rescate. Él se dio al rescate. Él dijo: quítense, yo voy a dar mi propia vida. Y lo hizo por amor, por amor, por amor, por amor, solo por amor, por amor, por amarte, por amarme, por amor. Por eso, si nosotros echamos un vistazo, todos los que están dentro del Evangelio, y usted les pregunta a cada uno qué pieza era allá en el mundo, la hermana le dijera: a mí me decían la guerrillera de la colonia.
Porque yo no me zafaba el cuchillo de aquí, solo lo ofrecía y no hablaba carne, pero lo ofrecía a la maestra. Pero era loca, pues. ¿Y a usted cómo le decían, hermano? A mí me decían el muñeco, porque todas se desmayaban por mí. Porque no se bañaba de andar en Zumba, pues. Entonces, si empezáramos a entrevistar a cada hermano, la vida de él cómo era, la vida de ella cómo era, algunos eran blasfemos. Y sabe que la Biblia dice que el pecado de la blasfemia no es perdonado ni en este siglo. ¿Cuántos de ustedes andaban tan descarriados que oían un culto, se endiablaban y decían: que bulla la de estos evangélicos, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a los del can, que bulla la que tienen, y que no hay que gritar, y que, porque mire, hay personas que dicen que Dios no necesita de gritos, a Él no hay que gritarle, ni que aquí gritamos para que despierte el que se duerme allí en esa silla. Y ya sabemos que Él no necesita de gritos. Él conoce aún mis pensamientos. Él escudriña aún lo profundo de mi corazón. Él no necesita de mis gritos, pero yo grito por alegría. Yo grito por gratitud. Yo grito porque lo que el hombre no pudo hacer, Él lo hizo. Él lo hizo. Él perdonó mis pecados. Él me limpió con su sangre. Él me dijo: vete en paz. Si ya sabemos que Él no necesita de gritos, el que te deja la par hay que andarle gritando, que no sea un gran pagano. Entonces Él cargó el pecado de todos nosotros. Iba con su cruz, golpeado, herido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y todavía llevaba vendaje ese sacrificio, porque aún por esas llagas recibimos sanidad, hermano. ¿Sí? Por medio de esa llaga recibimos sanidad. Algunos venían leprosos del pecado y enfermos de su cuerpo, y recibieron un combo completo. Recibieron liberación espiritual y también recibieron sanidad en el cuerpo. Y Rababamazo Kenda, hay poder esta mañana. Hay poder esta mañana. Hay poder esta mañana. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Por eso cada vez que venimos a la casa de Dios, debemos de venir y siempre reconocer que no somos dignos. ¿Cuánto daño le hiciste al Señor? ¿Cuántas veces te quisiste burlar de Él? ¿Cuántas veces lo rechazaste y Él estaba tocando las puertas de tu corazón? ¿Cuántas veces quisiste quitarte la vida y quitarte la vida? Quererte quitar la vida que Él te ha dado es un pecado grande ante los ojos de Dios. ¿Cuántas veces quisiste quitarte la vida porque eras esa oveja descarriada? ¿Cuántas veces tanto daño no le hicimos a Dios con nuestro vivir? Porque Él nos creó para que le alabemos y le demos gloria. Pero como Dios es un Dios de misericordia, dice la Biblia que Él es lento para la ira, pero Él es grande en misericordia. La misericordia de Dios se derramó sobre nosotros. Él nos ha mostrado todo su amor. Él nos ha mostrado toda su misericordia, toda su clemencia, que es el hombre para que de Él tengas memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite. No somos nada, somos polvo, pero a Él le plació perdonar, limpiarnos y llamarnos al Evangelio. Bendita sea la gloria del Señor. Por eso le decía, vemos a Saulo, perseguidor de la iglesia, blasfemo, que estaba peleando contra Dios. Cuando él ya es Pablo y es un predicador del Evangelio, él puede reconocer
toda la clemencia de Dios para con su vida. Porque Dios lo pudo haber matado si era un gran rebelde, pero Dios primero quiso mostrar su amor y su misericordia, porque el sacrificio de Jesús no ha sido en vano. Veamos a Pedro. Pedro, él sabe que el sacrificio de Jesús no ha sido en vano. ¿A dónde estaba don Pedro? Allá remendando redes estaba Pedro, pecando, no había pecado nada. Pero a Dios le plació llamar a Pedro. ¿Y quién era Pedro, hermano? ¿Sabe que a Dios le gusta glorificarse en aquello que usted ve tan insignificante? Allá donde hay un borracho de tapón en una cuneta, la gente pasa y dice: guácala este borracho. Y Dios dice: allá hay un futuro predicador. Allá hay una mujer vendiendo su cuerpo en aquella esquina. Usted se cruza de calle y Dios dice: allá hay una futura misionera. Allá hay una futura mujer de oración. Alabada sea la gloria del Señor. Nada más necesita algo. Necesita mi sangre. Necesita mi sangre. Porque Dios tiene el poder de levantar al hombre del muladar. Dios tiene el poder para levantar al hombre de la desgracia. Dios tiene el poder para levantar al hombre de la miseria. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Entonces, ¿quién era usted y quién era yo para que ahora estemos aquí proclamando la grandeza de Dios? Proclamando ese amor. Porque cuando nadie nos amaba, Él nos amó a nosotros. Algunos que hasta su propia familia les habían dado la espalda y le declaraban maldición sobre maldición. Vos no vas a cambiar, vos sos la misma, vos te vas a morir sin cambiar. Pero ahora se dieron en los dientes, porque a esa que tenían aislada hoy la tienen cerca, gloria sea Dios. A ese que tenían aislado hoy lo tienen cerca, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Y le han dado un título mejor. Hoy ya no es el pecador, hoy ya no es el bolo, hoy ya no es la bola. Hoy es hija de Dios, hoy es la sierva de Dios, hoy es el siervo de Dios, hoy él es ungido de Dios, hoy es hijo de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Por eso dijo Pablo: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Cuando vemos en la Biblia todos los hombres que Jesús encontró, no los encontró en una condición, en una vitrina, ni los encontró santos, ni los encontró ungidos, nada. Imagínense a Moisés cuando lo llaman. ¿Qué andaba haciendo Moisés? Huyendo, porque había matado a uno, lo enterró en arena y se fue huyendo. Algunos de ustedes quizás dentro de la cárcel, ahí se les apareció Jesús. Algunos de ustedes ya pelando los ojos, ya de tan perdidos que andaban, de tanta droga que se había inyectado, pero allá apareció el perdón de pecados para su vida. Entonces dice el profeta: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien agarró por su camino. Cada quien hacía lo que se le pegaba a la santa regalada gana. Usted se iba los fines de semana allá a andar bailando, moviendo el esqueleto, moviendo el cuerpo que ni tiene, y allá andaba toda loca la hermana. Y cuando el DJ decía: paramos, la que le gusta irse temprano en la Biblia decía: no, seguimos, vamos hasta el amanecer. Amén. Mire, porque hay algunos que andaban tan descarriados que trabajaban y así se iban a poner bolos. Y así por los gomas iban al trabajo y le hacían frente. Hoy no. Hoy a Dios las obras le dan algunos. Si me queda tiempo, voy si me queda tiempo. Porque hay que el domingo es de la familia, dice. Mi viejo, él necesita de mi atención. Si no, este tenguereche se me va a ir con otra.
Este taco así loco se me va a ir con otra en lo que yo ando allá en la Santa Cena. Y nos dice la Biblia, dice la palabra del Señor: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios es fiel, que lo que usted anda adorando, ese tenguereche, ahí va a estar atado, gloria a Dios, porque usted no anda paseando, ha venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos no vienen a los cultos, no llegan a sus cultos por quedarse cuidando a la vieja. Como que guardaespaldas le han puesto a la señora. No hay agradecimiento. Usted todavía sigue siendo esa oveja perdida allá en la casa. Pero aquí estamos los que reconocemos que nos hicieron volver al camino. Aquí estamos los que estábamos ciegos, pero nos hicieron ver como el Bartimeo, porque no mirábamos nada. Dice la Biblia, Pablo, que el Dios de este siglo, o sea, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Estábamos cojos, el pecado nos tenía cojos, no podíamos caminar, dar un paso hacia adelante, hacia la presencia del Señor. Pero cuando se aparece el que colgó en la cruz del madero, el que está cojo vuelve a caminar, el que está ciego, la vista se le abre, el que está sordo oye. Por eso dice Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque esta palabra un día penetró, la escuchaste por la radio, por Canal 65, escuchaste la palabra de vida y te diste cuenta que pensabas que no había esperanza, pero claro que había esperanza, había oportunidad. Todavía hay perdón de pecados para el que está lejos de Dios. Son tantos ejemplos que aparecen en la Biblia. Tantas personas que eran indignas. Zaqueo era uno. Zaqueo era un hombre, hermanos, supuestamente él con sabiduría, gran tacuacín que era. Pero un día él se dio cuenta que Jesús iba pasando por ahí, y Zaqueo era igual al que te quedó a la par, de pequeño. Y como donde Jesús llegaba, la multitud lo seguía, hermano, porque ¿quién no quiere estar cerca de Jesús? Venimos al culto porque yo quiero estar cerca de Jesús, porque dice la Biblia que Él habita en alabanza. Entonces cuando Él habita en alabanza y estamos adorando, yo estoy cerca de Jesús, yo estoy cerca de Él. Alabado sea su nombre. Él habita en alabanza de su pueblo. ¿Quién no quiere estar cerca de Jesús? ¡Aleluya! Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces Jesús, Zaqueo, al ver que iba Jesús, se subió al árbol. Y la multitud, y Jesús rápido, él ya sabía que Zaqueo se iba a subir ahí. Zaqueo, baje de ahí, hoy voy a reposar en su casa. ¿Había paz en tu casa? La casa representa nuestra vida, ¿no? Porque no había paz, lo que había era amargura por causa del pecado. Los demonios te decían, mátate, no vales nada. No había paz dentro de nosotros. Algunos quizás se quedaron hasta ya con el veneno de metérselo en la boca, porque no había paz. El pecado los tenía tan destruidos. Hoy voy a posar en tu casa, Zaqueo. Y Zaqueo se sentía indigno por ver la clase de hombre que él era. Así como nosotros nos sentíamos indignos. ¿Qué fue lo que sentimos
cuando levantamos nuestras manos y le abrimos nuestro corazón al Señor. Algunos dicen: hermano, yo iba tan cargado y yo no sentí el momento. Cuando vine a ver, yo desperté, estaba tirado allá en el suelo. Yo había dicho: nunca voy a una iglesia, no voy a aceptar. Cuando abrí los ojos, ya estaba allá de rodillas. Gloria hacia Dios, aleluya. Todavía hay misericordia del Señor. Todavía hay sangre para perdonar los pecados de esa mujer, de ese hombre que se vino a meter y dice: ya no tengo perdón. Claro, dice Jesús, hay perdón todavía para tus pecados. Porque el hombre puede ser muy sanguinario y puede decir: yo ya no tengo perdón. ¿A cuántos les voló la cabeza? A 20 nada más. ¿A cuántos tienen enterrados clandestinos? Como 5 nada más. ¿Cuántos más se llevó a la conciencia? Como 5 en total. 30 se ha llevado a la conciencia. Y el hombre dice: ya no tengo perdón. Claro que tiene perdón. Es que por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para perdonar al más perverso. Con que no dice nada el que tenés a la par. ¿Cuántos pecados no le perdonaron? Si es que hasta la nana le robaba el billete. Cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, hasta la viejita ya sabía donde tenía escondido las únicas chirlicas y se las llegaba a quitar para zamparse. ¡Guaro! Y aunque no digan amén, es la verdad. El hombre dice: no, no tengo perdón. Claro que el hombre tiene perdón, pero estamos hablando de los que están lejos de Dios, que nunca han recibido al Señor. Como nosotros nunca lo habíamos recibido porque éramos una oveja descarriada, pero recibimos una vez el perdón del Señor. Y es lo que le decía al principio, el apóstol a los hebreos dice que la sangre de Cristo no se puede tener por inmunda. Y dice el apóstol a los hebreos: porque ya no hay 2 sacrificios ni 3, es un solo sacrificio. Y es ahí donde nos metieron a nosotros. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Es ahí donde logramos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado no te podía dejar experimentar la presencia de Dios. El pecado no te podía dejar sentir la realidad de Dios. El pecado no te dejaba hablar en nuevas lenguas, pero la sangre te limpió y pudiste sentir la verdadera esencia del poder del Señor. Entonces el hombre dice: no, para mí no hay perdón. Usted que está sin Dios y sin esperanza, hay perdón para su vida. Usted que se vino a meter a este culto de Santa Cena frustrado, el pecado te tiene destruido, aquí está el dador de la vida. Aquí está el que murió pero resucitó. Ah, no es el que tiene allá a mi abuela en el cuarto en una cruz. No, es el: métalo al fuego para que hiervan los frijoles. Aquí está el mero mero, hermano. Aquí está el jefe de jefes, gloria sea a Dios. Aquí está el que le da vida a los muertos. Aquí está el que le da vida a los Lázaros. Aquí está el que borra tus rebeliones. Aquí está el que perdona tus pecados. Pero ya para usted que anda diciendo: ay, hermano, 2 veces me he caído. Fíjate que me caí hoy el 31 de diciembre y como la sangre de Cristo está vigente, solo el mes de enero soy evangélica porque ya viene el 14 de febrero. Y yo soy tan débil, no puedo ignorar los peluches que me regalan. No puedo ignorar las tazas de chocolate que me regalan mis hijos, ahí donde dice I love you, mother. Ni sabe inglés la viejita, pero dígale al que tiene la par: algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí
Yo pensé que ese tema no lo iba a tocar, claro que sí, porque vengo a recordarle que una vez fue el precio que se pagó en la cruz del Calvario y que la sangre de Cristo no es para andarse bañando como agua a cada rato. La sangre de Cristo fue derramada una vez para limpiar los pecados del hombre. Y grababazo que lava. Hay poder esta mañana. Siento la gloria de Dios. O sea que la cosa no es que 7 veces cae el justo y 7 se levanta, no. Y ya dijo, se cae el justo, no el sinvergüenza. Y cae no en pecado, se siente débil. Yo 4 veces me voy cayendo en el año, todavía me quedan 3. Porque de aquí al 14 de febrero se va a volver a caer el 10 de mayo la señora, porque los hijos rebeldes le han hecho un hartazón el 10 de mayo. El 10 de mayo no me van a hueler en la iglesia, por eso me estoy esforzando todos estos días. Porque vienen de la USA mis hijos y me van a llevar a hartarme, a comprar no sé qué. Usted está más loca que el diablo. Y los varones, ¿cuándo se caen ustedes? Yo he sido padre y madre para mis hijos, dice el hermano. La mamá de ellos la abandonó y yo los he sacado adelante. Así que el 17 de junio o de julio, no sé, ese es mi día especial. Y mis hijos van a venir de la UCI y me van a cantar: viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina, y de tan viejo que está que ya ni amén dice, hermano. Vengo a recordarle que una vez fue que él murió en la cruz del Calvario. Y que esto no es para, ya me perdonó la primera vez, me va a volver a perdonar. No, eso es estar agarrando de juguete el sacrificio del Señor. Y el sacrificio no se agarra de juguete, eso se valora. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Cada vez que el diablo llegue otra vez a recordarte, a ensuciarte en el pecado del adulterio, de la fornicación, recuerda, el sacrificio no es juguete. Recuerda que alguien murió por ti para perdonarte, no para que vuelvas al pecado, no para que vuelvas a los placeres carnales. Se pagó un precio para perdonarte. Porque hay muchos que confunden las cosas, hermano. No, es que él ya murió una vez, murió 2 veces, 3 veces, y no importa las veces que yo venga caído, él siempre me perdona. Claro que Dios es un Dios de misericordia. Si usted es el hijo pródigo y se fue por tanto tiempo allá y vuelve, Dios lo perdona. Pero esos sinvergüenzas, hermanos, que de semana son cristianos, una semana en santidad y la otra semana anda ya como que todo revolcado ya por el diablo, ya con otra maestra agarrada de la mano. Ya cuando la maestra lo sacudió como alcancía, le sacó hasta lo último, ahí viene todo jugado, aquí vengo a reconciliarme. O la hermana, y le sale algún Romeo ahí por el Facebook, yo le voy a dar todo lo que ese viejo desmuelado no le da. Yo tengo carro, tengo cuenta bancaria, conmigo mi reina no le va a faltar nada. Se va a cambiar las sandalias cada fin de semana, se va a combinar las jeans con la ropa. Y la hermana dice: bueno, oferta, este viejo no me da nada. Recuérdese, hermana, una vez ha sido el sacrificio, no han sido 2 veces. Gloria sea a Dios. Cuando quiera volver al pecado, recuerda ese sacrificio. Cuando quiera volver al pecado, recuerda quién era el que colgaba en la cruz por amarte. Y no le puedes dar la espalda a aquel que cuando todos te dieron la espalda, Él te extendió la mano. Aquel que cuando todos se fueron, Él se quedó para ayudarte. Él cargó, o sea, todos los pecados de nosotros, Él los llevó. Y ya no los puede llevar otra vez. Ya no. Una vez cargó Él con todo el pecado de nosotros. Toda clase de pecado. Lleva lujuria, lascivia, depravación, lesbianismo, toda clase de pecado. Pero ya no puede venir otra vez Él al morir y hacer lo mismo. Ya no. Una vez ha sido. Usted joven que está aquí en el evangelio, cuando aquel le salga diciendo: y no me va a dar la prueba de amor. Porque hay algunos que antes de casarse piden la prueba de amor.
Y si le pareció, acepta la boda. Y la hermana, como toda jugada, hermano. Claro, mi baby. ¿Cómo que no le voy a dar la prueba de amor a usted? Si usted me tiene loca, porque aquí le dice, usted es un ángel caído del cielo. Y la hermana, ay, nunca nadie me había dicho ángel caído del cielo. Pero lo que no sabe la hermana es que los ángeles caídos son los demonios que mandaron. O sea, ¿qué demonio le está diciendo? Demonio le está diciendo. Antes de dar un paso al pecado, porque ya Cristo nos sacó de la esclavitud del pecado, ya nos sacó del lodo del pecado, ya nos sacó de la inmundicia del pecado. Por eso oiga lo que dice el Proverbio 26:11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea que al volver al pecado te conviertes un necio y estás dando a entender: a mí me vale el sacrificio de Cristo, a mí no me interesa la sangre de Cristo. Entonces dice el apóstol a los hebreos: no tengan por inmunda la sangre del pacto. Volver al pecado, ser un mundano, es decir, a mí me vale lo que hicieron en la cruz del Calvario. Volver al pecado, hacerte un adúltero, es decir, a mí me vale la sangre de Cristo. Pero nosotros no somos de ese pensamiento. A mí sí me importa lo que hicieron en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que voy a volver al pecado si el pecado me tenía destruido, el pecado me tenía condenado? ¿Cómo voy a volver al pecado? No puedo. Tengo que hacer valer la sangre de Cristo. Tengo que hacer valer el sacrificio de Cristo. Tenemos que hacer valer el sacrificio de Cristo. ¿Cuántas horas estuvo colgando en la cruz? ¿Cuántas? 6 horas. ¿Y usted una hora no aguanta aquí en el culto? Algunos ya están vigiando allá para la cocina a ver qué están haciendo de altazón. Ya huele a pollo, gloria a Dios. Con un ojo están aquí, mira acá, y con el otro están para allá. Yo quiero ser el primero de estar en la fila porque ando una gran hambre, dice el que tenés a la par. Imagínense lo que Él estuvo colgando en la cruz para que usted y yo estemos esta mañana aquí reunidos y no perdiendo el tiempo. Mire qué bonito nos tiene Dios. ¿Cómo lo tenía el pecado a usted? Todo roto andaba el hermano porque prefería el pecado y no cambiarse. Prefería vender la camisa por una pache guaro a andar puro loco. Pero mire el Señor cómo los tiene aquí a nosotros. Y ahora somos perlas preciosas en las manos del Señor. Somos perlas preciosas en las manos del Señor. Alabada sea la gloria del Señor. Dios ya no te mira como uno de allá del vulgo. Dios te mira como una perla preciosa, una joya de valor. Entonces dice, voy terminando, cada quien se apartó por su camino. Y aunque nosotros íbamos por cada quien por nuestro propio camino, Él iba cargando con el pecado de nosotros. Por eso todo aquel que se llega a meter a un culto, a una vigilia, y se va rechazando el perdón de los pecados de Jesús, y la muerte se lo lleva de lo que se perdió, y no puede decir, nunca me hablaron, porque el dador de la vida le estuvo hablando. Por eso dice Job, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Si Jesús no nos hubiera perdonado y no nos hubiera alcanzado, la pregunta es, ¿a dónde estarías en este momento? Póngase a pensar rápidamente, ¿a dónde estarías en este momento? Algunos ya estuviéramos en el infierno, hermano.
allá sirviéndole de leña allá al diablo allá en el infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos tenía aislado, nos tenía separado del Señor. Porque por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la vida. Alguien lo puede alabar en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Claro que había esperanza. Aquí estamos alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Aleluya. Debe de haber gratitud en cada uno de nosotros. Y esta mañana estamos haciendo valer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Una cruz levantada, yo vi, dice. Ese hombre se llama Jesús. Dice la alabanza, en la cruz, yo primero vi la luz. Imaginemos la escena de Jesús en esa cruz. ¿Había alguien con una sombrillita ahí bajo la cruz para hacerle sombra? No. Bajo un gran solazo estaba. Y a veces usted este calor siente que ya lo está deshidratando y que hasta suero quiere el que tenés a la par. Y aquí no dan suero para estarse hidratando. Aquí hay palabra de Dios para que se fortalezca. ¿Qué más suero quiere con la palabra del Señor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alabado sea el nombre del Señor. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Jesús en su agonía, sus últimos minutos de vida, expiró, o sea, murió. Y ahí venía lo bueno. Murió, lo sepultaron y dijo el diablo, me terminé a Jesús de Nazaret. Ya no. Pero al diablo le salió mal el plan, porque al que el tercer día Jesús se levantó con poder, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Al tercer día Él se levantó de la tumba. Vayan a ver la tumba está vacía. ¿A dónde está el que sepultaron en la tumba? Hoy está en el cielo a la diestra del Padre, y también visita los cultos de su pueblo. Esclavo del pecado era yo, pero Cristo me libertó. Esclavo del pecado era yo, pero Cristo me libertó. Una llaga podrida era mi vida. Una llaga podrida era su vida. Pero qué mal agradecido fuera yo si de aquí me regresara. Estoy a medio camino de la jornada y no puedo, gloria sea Dios, no puedo pagarle mal. Alguien no alaba a esta hora. Alguien no alaba en esta hora. Alguien no alaba esta hora. Iba camino al infierno, pero cambiaron los planes y pusieron mis pies caminos para el cielo. Y con esto termino. El sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario y esa sangre derramada no es para andar jugando. ¿Oyó? Porque algunos de ustedes aquí les puede llover palabra de Dios, pero los sinvergüenzas no se les quita. Pueden decir a la hora de estar en el culto, soy sana doctrina, amo la palabra de Dios, pero a la vuelta de la esquina está de la mano con el pecado. Vengo a recordarte que el sacrificio no ha sido en vano. Por nuestra culpa, la culpa fue de nosotros, pero Él. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Si su viejita debe en algún lugar, ¿será que el hermano le va a decir, vieja, no te preocupes,
yo voy a sacar los billetes y voy a pagar la deuda que debes. No, hombre, con la cara que tienen no creo. Ay, ve vos cómo salís, ¿para qué diablos te andas endeudando? Entonces, esa deuda debíamos nosotros. La culpa era de nosotros. Quien debía de pagar era nosotros. Pero dijo Cristo, háganse a un lado, aquí yo doy mi vida al rescate de ustedes. Yo voy a pagar esa deuda, gloria sea Dios. Yo voy a dar mi propia vida, alabado sea la gloria del Señor. Aunque éramos descarriados, pero allá nos alcanzó. Aunque estábamos hundidos, pero de ahí nos sacó. Aunque estábamos muertos, pero Él nos dio vida y vida eterna. Y el pueblo del Señor dice... Póngase de pie, hermanos, en esta tarde. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es la única voz de esperanza que